Muy buenos días a todos y todas. A fin de dar inicio a las Jornadas Panamericanas sobre los Derechos Sociales de la Infancia y la Adolescencia y la Doctrina Franciscana, les solicitamos, por favor, que hagan un momento de silencio. Antes de iniciar formalmente la actividad, queremos compartir con ustedes la siguiente información. Permanecer con credenciales de identificación, las que deberán exhibirse en forma permanente para facilitar el acceso a todas las actividades relacionadas con el evento. Se encuentran a disposición en el palier dispensers de agua fría y caliente. Las presentes jornadas están siendo transmitidas por streaming a través del canal de YouTube de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Antes de dar lugar a la mesa de apertura, destacamos la presencia en esta jornada de los señores vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores Miguel Ángel Giorgio, Martín Cambonel, la doctora María Angélica Gastaldi, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la ministra licenciada Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social, en representación del presidente municipal Adán Val, el señor secretario de Gobierno Santiago Valle, el secretario legal y técnico de la Municipalidad de Paraná, doctor Pablo Testa, la defensora del pueblo, doctora Marcia López, la vicepresidenta del COPNAF, doctora Alejandra Ramírez, de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, también hay representantes, por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, la doctora Carolina Harrington, tesorera del colegio, el director del Registro Civil, doctor Juan Pablo Cinto, del Arzobispado de Paraná, la licenciada María Paula Nesa y el licenciado Pablo Luis Folonier. La primera integra en la actualidad la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores y el licenciado Folonier la integró en un periodo anterior. El decano de la UCA, el contador Marcelo Agolti, la presidenta de Suma de Voluntades Anabel Albornoz, por la Fundación Presencia Presente, su presidenta Florencia Balistrino, por el Hogar de Cristo Gabriela Tun, señores magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarios de la Justicia Provincial y Federal, funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. Han adherido y declarado de interés estas jornadas la Honorable Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia. Hay adhesión del Colegio de Abogados de La Matanza y de la Asociación Judicial Bonaerense. También adhiere el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas. El Papa Francisco, en 2020, en el lanzamiento del Pacto Educativo Global, mencionó un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera y sostuvo que es urgente construir una aldea de la educación. Ya en 2015, durante su discurso en el Congreso de Estados Unidos de América, manifestó: es la hora de acciones y estrategias osadas para implementar una cultura del cuidado y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Resulta de suma importancia hacer un llamado a la reflexión sobre cuál es la relación de los Estados, y en esta ocasión particularmente la justicia es el más amplio de los sentidos, con la niñez y la adolescencia, respetando a ellos y ellas como ciudadanos y ciudadanas que requieren cuidados especiales del mundo adulto, evitando vulneraciones de derechos y previendo una mayor protección. Este encuentro que hoy nos convoca tiene el objetivo de promover el intercambio intersectorial y regional sobre prácticas vigentes, principales problemáticas y acciones necesarias y pendientes que principalmente desde el mundo de la justicia permitan avanzar en pos de la plena garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces de los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Entre Ríos les dan la bienvenida a todos y todas a estas jornadas panamericanas sobre los derechos sociales de la infancia y la adolescencia y la Doctrina Franciscana, que se desarrollarán desde hoy y mañana en este Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Este encuentro convoca a magistradas, magistrados, especialistas, organismos públicos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil con incumbencia en la temática, que debatirán y expondrán sus visiones en paneles a la luz de la doctrina franciscana, con eje en justiciabilidad y o exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en temáticas tales como derechos sociales, acceso a la justicia, salud mental, acceso a la vivienda, trata y compraventa de niñas, niños y adolescentes, medio ambiente, en particular cambio climático, justicia juvenil, adicciones, entre otros. Integran este panel el señor
defensor general de la provincia, el doctor Maximiliano Benítez, la doctora Susana Medina, flamante presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas por quinto periodo y presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el señor presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, doctor Andrés Gallardo, la señora defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación, doctora Marisa Graham, y el señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, doctor Ángel Giano. A continuación, escucharemos la palabra del doctor Maximiliano Benítez. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, un enorme agradecimiento a todos quienes están presentes, sin los cuales lógicamente no se podrían realizar las jornadas. Un especial agradecimiento al señor gobernador de la provincia, del Poder Ejecutivo, a la señora vicegobernadora, presidenta de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados, que han colaborado enormemente para la realización de las mismas y que todos nuestros invitados se sientan bien en nuestra ciudad capital de provincia. Un agradecimiento al señor intendente de la ciudad de Paraná, a la municipalidad de Paraná en general, fundamentalmente en personas de Raúl Clavesani, secretario de Cultura y Turismo, a la Secretaría y a la subsecretaria de Turismo, Gabriela Villarruel. Un agradecimiento al Superior Tribunal de Justicia, en especial a la señora presidenta, a quien felicito por su reelección como presidenta nuevamente de Mujeres Juezas. No habíamos tenido oportunidad para vernos, así que felicitaciones nuevamente, y un agradecimiento porque ha puesto a disposición nuestro todas las oficinas del Superior Tribunal para que se pueda realizar también estas jornadas. Lógicamente a la DEFE, a Marisa, a Andrés de Copaju, en haber confiado en el Ministerio Público de la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, para poder realizar estas jornadas internacionales donde tenemos visitantes de diversos países de nuestra patria grande. La idea de la jornada es fundamentalmente tender puentes, y en eso van a radicar la mayoría de las disertaciones. Tender puentes con los más vulnerables, y dentro de los más vulnerables de todos son los niños. Reconocer en ellos de que hay un otro, de que son personas y de que se puede construir junto un mundo mejor, con mayor bienestar y con igualdad para todos. Ese es el objetivo fundamental de las jornadas, y lo invito en este sentido a participar en las mismas, y espero sobre todo todos los visitantes que disfruten de esta hermosa ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras del doctor Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. Bien, buenos días a todas y todos. Para hacer honor a la brevedad no voy a mencionar a todos los funcionarios presentes, pero por supuesto agradecido enormemente por la posibilidad de realizar este evento aquí en esta hermosa ciudad, y también muy agradecido por la hospitalidad. El por qué estamos acá básicamente quedó resumido en lo que acaba de decir Maximiliano Benítez y en lo que expresó el locutor oficial cuando se refirió al evento. Yo lo resumiría en el deseo de Su Santidad el Papa Francisco de que avancemos en relación a las problemáticas de la niñez, y también en nuestra convicción de que todos los caminos conducen a la pobreza, es decir, todo lo que vamos a atravesar hoy en estos paneles nos van a llevar al nudo central de la problemática, que es la pobreza. Y en esto hablamos de los por qué
y muchas veces no hablamos de los para qué. Y me parece importante que abordemos dos conceptos, dos ideas en el para qué. Una es la inviabilidad y otra es la praxis. Estamos, para todos los que son extranjeros, hay muchos colegas de América Latina, de la Patria Grande, que tal vez no saben que estamos ya nosotros en Argentina en un proceso electoral. Y yo la verdad que no escuché, hasta ahora, por ahí es un problema de información mía, no escuché muchos debates políticos en relación a la pobreza y a la pobreza de los sectores infantiles, que es realmente apabullante en términos cuantitativos. No la escuché, y no escuché tampoco cómo esa pobreza podía impactar en el desarrollo económico del país, del cual se habla mucho, de los BRICS, del alineamiento geopolítico a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero de esta cuestión yo no escuché nada, hasta ahora. Y entonces dije, como quería escuchar algo, y está en boga este tema de la inteligencia artificial. Vieron que ahora uno baja un aplicativo y le pregunta al oráculo cibernético qué cosas pasan. Se me ocurrió, como no escuchaba a los políticos, se me ocurrió preguntarle a mi teléfono, ¿no? Entonces le puse, ¿es posible el desarrollo de un país con una tasa del 50% de pobreza en su población infantil? Y a los 20 segundos me contestó. Es extremadamente difícil para un país alcanzar un desarrollo sostenible si una porción significativa de su población infantil vive en la pobreza. La pobreza infantil puede tener efectos negativos duraderos en el bienestar de los niños, su salud, su educación y sus oportunidades futuras. Además, la pobreza infantil también puede tener un impacto negativo en la economía de un país a largo plazo, ya que los niños pobres tienen menos oportunidades de desarrollar su potencial y contribuir al crecimiento económico y social del país. Finalizó mi asesor cibernético. La reducción de la pobreza infantil debería ser una prioridad para cualquier país que busque un desarrollo sostenible. Esto puede lograrse a través de políticas públicas enfocadas en mejorar el acceso a la educación, la atención médica, la nutrición y el empleo para las familias pobres. Además, es importante fomentar un entorno empresarial favorable, mejorar la infraestructura y crear empleos bien remunerados para que las familias puedan salir de la pobreza. 20 segundos tardó en decir. Lo voy a decir con reservas porque obviamente la inteligencia artificial todavía no está envenenada. Ya la van a envenenar en cualquier momento y seguramente este discurso no va a existir más. Van a decir que por ahí las salidas son que el mercado va a ayudar a que los niños salgan de la pobreza. Pero bueno, esto es lo que me contestó el asesor cibernético. Inviabilidad. Una sociedad con un 50% de niños pobres es política, social y jurídicamente inviable. Si no partimos de esa premisa, en nuestro para qué estamos realmente muy perdidos. Y esta tasa, que en nuestro país es escalofriante del 50%, en la región tiene guarismos más o menos parecidos. Algunos mejores, otros peores. Dije que el otro concepto sobre el que tendríamos que intentar trabajar en el para qué es la praxis. ¿Y por qué lo digo? Sintéticamente porque si hay legislación nacional, internacional, pactos, convenciones, tratados de sobra, ya no hay espacio para almacenar normas, todas muy progresivas, muy progresistas, muy integradoras, etc. Pero como diría el Papa Francisco, básicamente nominalistas, porque no se aplican, quiere decir que tenemos un problema con la praxis. Y en nuestro caso, en lo que nos convoca aquí,
en la praxis jurídica. Estamos en deuda con nuestra práctica. Porque si las normas existen y nosotros estamos convocados para aplicar las normas, evidentemente algo está fallando en nuestro sistema y en nuestra forma de aplicarlas. Entonces, yo, en nombre de la Junta Directiva de Copaju, les agradezco la presencia, los invito a que trabajemos muy profundamente ese para qué y que revitalicemos el compromiso al que nos llama el Papa Francisco para una sociedad digna e integrada. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos a la doctora Marisa Graham, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación. Bueno, buenos días a todos, a todas las autoridades. Doctora Medina, siempre gracias por recibirnos. Antes que nada, agradecerle a Maximiliano Benítez y en él a todo su equipo por haber aceptado inmediatamente no solo organizar con nosotros este evento, sino también ser nuestro anfitrión. Así que muchísimas gracias. También agradecer a la Copaju, al Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, por haberse también embarcado en esta propuesta. En marzo del año pasado tuve el honor de participar en la primera cumbre de magistrados y magistradas sobre derechos sociales y doctrina franciscana en tiempos de pandemia y pospandemia, que se realizó en Iguazú, provincia de Misiones. Y después de tantos años de dedicarnos a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ese encuentro volvió a convocarnos, volvió a provocarnos, volvió a conmovernos. Nos dijo Francisco en un video en aquella oportunidad, y lo cito: "Me sorprende a veces percibir cómo se generan sin cesar normas de todo tipo para garantizar derechos humanos. Por ejemplo, se crean órganos especializados, se ocupan cargos para velar por esos derechos. Todo luce muy bien, está bien barnizado. Pero ¿qué ocurre en el plano de lo real? ¿Qué ocurre en el plano real con los seres humanos, por ejemplo?". Debo decirles que la defensoría que hoy conduzco es eso, una norma. El artículo 47 de la ley 26.061 crea este organismo cuya misión es velar por los derechos humanos de nada más y nada menos que 1/3 de la población de la República Argentina. Eso implica la población infantil y adolescente, 1/3 de las y los argentinos. Es cierto que mi cargo y el del defensor adjunto, el doctor Hernández, fueron cubiertos por concurso, pero eso no nos libra de esa definición. Somos un organismo, otro organismo, creado por una norma garantista de los derechos humanos, que cubrió cargos y que tiene por función velar porque estos se cumplan. Es por eso que esas palabras de Francisco y todo lo que escuchamos en esa cumbre el año pasado en Misiones nos hizo estar hoy aquí. Porque nos toca velar por los derechos de los más vulnerables de los vulnerables, porque las nenas y los nenes tienen una vulnerabilidad esencial por el solo hecho de ser niñas y niños, porque son los más pobres entre los pobres, porque son las más explotadas entre las explotadas, los más violentados, las más excluidas, los más sufrientes. Porque mientras el 32,3% de la población total de la América Latina y el Caribe es pobre, ese porcentaje sube al 45,5% entre las niñas, niños y adolescentes. Y mientras el 12,9% de la población total, también de nuestra población, es indigente, entre los niños, niñas y adolescentes ese porcentaje sube al 18%. Y no es un porcentaje nada más, no es un número nada más. La pobreza extrema, la indigencia es comer o no comer, acceder al agua potable y segura o morir por desnutrición y por deshidratación. Es trabajar y no ir a la escuela, es vivir en la calle y estar absolutamente sola o solo, es ser víctima y victimario y coquetear con la muerte para sobrevivir.
Ser objeto de transacciones como una cosa, aunque esa transacción sea onerosa o gratuita, es ser víctima de la trata con fines de explotación laboral, fines de explotación sexual y también para fines de adopción por otras clases sociales que pueden pagar por los hijos y por las hijas. Es ser una migrante o un migrante separado de su familia, una ajena, un extraño. Es estar sola o solo viviendo a 15 cuadras del obelisco o en un paraje a 30 kilómetros del pueblo y de cualquier bien o servicio del que gozamos otros y otras. Y siendo abogada, digo que las leyes sobran en la República Argentina y en la región y en el mundo, y que es muy importante contar con esos instrumentos de derechos humanos, pero que son en absoluto insuficientes. Porque el derecho, las ciencias jurídicas, históricamente, han sido utilizadas como herramienta para garantizar el statu quo de los poderosos y la cultura del descarte, de la que nos advierte el Santo Padre una y otra vez. Y solo si elegimos salir de ese molde de ser funcionales a los que concentran la riqueza en el mundo, si elegimos la incomodidad, si elegimos disputar con esas normas en la mano la distribución de esa riqueza, posiblemente podamos construir algo de todo lo que aspiramos. Podemos enfrentar también los nuevos discursos que, bastardeando el símbolo de la libertad, llevan al extremo al mercado, que habilitan la venta de los órganos, que habilitan la venta de las hijas y de los hijos, que no haya salud, que no haya escuela, que no haya veredas y plazas públicas para todos y todas, que haya que pagar para poder jugar, que también es un derecho y que es la primera experiencia de libertad que tiene el ser humano. Que haya individuos considerados independientemente de todos los demás y no sujetos, insertos, incluidos en una comunidad. Que no haya trabajo para las familias, para las mamás, para los papás, para los abuelos, las abuelas, para aquellos llamados a garantizar los derechos de los más chiquitos y las más chiquitas. Necesitamos trabajo decente para las adultas y los adultos. Tenemos la presuntuosa obsesión de recuperar lo mejor de la historia de nuestros pueblos, porque no siempre esto fue así. La solidaridad, la compasión, la fraternidad, la inclusión, la vida digna y la posibilidad de desarrollarse en el máximo de las potencialidades de cada uno y de cada una, y en y con los demás, y alcanzar algunos grados o niveles de felicidad imprescindible para transitar la experiencia de la niñez y la adolescencia. En ello ponemos nuestros mejores esfuerzos. La felicidad del pueblo, de nuestros pueblos, para garantizar la felicidad de las niñas y de los niños. Dijo Francisco el 19 de noviembre del 2021, refiriéndose a la erradicación del trabajo infantil. En la medida en que nos comprometamos a respetar la dignidad humana innata y los derechos fundamentales de los más pequeños, se evidenciará qué clase de adultos somos y queremos ser y qué sociedad queremos construir. Y finalmente, las hemos y los hemos convocado hoy para que aquello que Evita dijo alguna vez, que no haya privilegios, salvo de los niños, sea algo más que un bello recuerdo. Muchas gracias. A continuación dirigirá la palabra el doctor Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Buenos días a todas y a todos. Gracias al señor Defensor General, doctor Maximiliano Benítez, por invitarme. Saludo también a demás integrantes del panel, a la doctora Susana Medina, a la doctora Marisa Graham, al doctor Andrés Gallardo y a todos los que están aquí presentes, magistrados, funcionarios del Poder Judicial, de aquí de la provincia y del extranjero. Saludo al diputado Uriel Grupacher, que me acompaña y nos acompañó en la declaración de interés de estas jornadas panamericanas.
y que, bueno, escuchando lo que me antecedieron la palabra planteaban, claramente quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que tomar en cuenta, primero, lo que marca la Constitución, lo que marcan las leyes, lo que imparte la justicia, y también considerar, y quiero traer desde mi punto de vista, lo que ocurre tanto en nuestros municipios como en la provincia, que hay políticas para niños, niñas, adolescentes en todo el territorio, que bueno, hay un Estado provincial junto con los municipios que se ocupan, que seguramente no alcanza, pero que en todo caso lo que no se puede resolver son las malas praxis políticas nacionales, porque si en vez de mirar la niñez, la adolescencia, miramos el mercado, miramos el endeudamiento, miramos la concentración económica y no priorizamos políticas de justicia social, no priorizamos política de distribución de la riqueza, no cumplimos con la Constitución ni las leyes, va a ser muy difícil que desde los municipios, desde las provincias, desde la justicia provincial, desde los estados locales, se puedan cambiar. Me parece muy importante esta jornada en el marco de la doctrina franciscana, pero también creo de la honestidad, desde la transparencia, desde la sinceridad, porque la praxis surgen seguramente desde jornadas como la que hoy se van a llevar a cabo y mañana también, donde cada uno se haga cargo del lugar en que le toca, qué es lo que está haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y que hay que modificar, pero también me parece que hay que tener claro las obligaciones, depende el estamento del que estamos mirando. Evidentemente, a todos nos gustaría estar mejor, nadie quiere que haya pobreza, alta pobreza, nadie quiere que tengamos problemas con nuestra niñez, que tengamos problemas de accesibilidad, que tengamos problemas de vivienda, problemas de alimentación, pero evidentemente hay que tratar de deslindar las responsabilidades porque no es todo lo mismo, no hay responsabilidades por igual. Y bueno, estamos en una provincia que las normas respecto a la niñez y adolescencia se cumplen, la justicia imparte lo que tiene que hacer en marco de la Constitución y la ley o las leyes, y los municipios también trabajan articuladamente. Por eso deseo que estas jornadas, en este marco también, reitero, de la doctrina franciscana, puedan subir recomendaciones, especialmente para que la mala praxis política a nivel nacional mire y cuando promete promesa cero, cuando pobreza cero, cuando promete determinadas cuestiones tenga el castigo social, porque hoy en un momento donde la dirigencia política está alejada de la sociedad, hay que recuperar la confianza, y para recuperar la confianza hay que decir la verdad, y para decir la verdad hay que generar desde los lugares de responsabilidad que no queden solo en hechos, en palabras, sino que se transformen en hechos, que se transformen en realidad, en una Argentina que está linda, una Argentina que seguramente a pesar de los números sigue siendo la más igualitaria de Latinoamérica, podamos tener dirigentes con responsabilidad para cambiar la realidad y no que se queden solos en palabras. Gracias a todas y a todos. Para cerrar esta mesa inaugural, escucharemos a continuación a la doctora Susana Medina, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Están ustedes en una provincia que ha escrito importantes páginas de historia, en la historia toda de nuestra patria, que dio figuras señeras en la organización nacional, que fueron niños que nacieron en esta tierra y se criaron en esta tierra.
y me estoy refiriendo a Justo José de Urquiza, se están cumpliendo 170 años de la Constitución Nacional. Me refiero al ideólogo de la Reforma Constitucional de 1949, Arturo Sampay, que escribió aquel maravilloso libro Constitución y Pueblo, hablando de los derechos sociales. Me refiero a la segunda médica del país, Teresa Rato. Me refiero a Francisco Ramírez, el chasqui de la patria. Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, que tenía 15 años, era un adolescente cuando se enteraba de lo que estaba sucediendo en 1810 en Buenos Aires, en el Cabildo en Buenos Aires. Y entonces él, como un adolescente entusiasmado, corría desde el río Uruguay al río Paraná, a lomo de mula, a lomo de caballo, trayendo las noticias de Buenos Aires, del Cabildo, de lo que se había decidido en Buenos Aires. Por eso quiero recordar a estas figuras en este momento que fueron niños, fueron nuestros niños, que construyeron el futuro de la patria, el futuro del que hoy gozamos nosotros. Estoy convencida que una sociedad que no protege adecuadamente a sus niños desconoce o se desentiende de los problemas que ellos plantean, niños, niñas y adolescentes me refiero, hipoteca su futuro. Y en Entre Ríos no estamos dispuestos a hipotecar el futuro de nadie, de ningún niño y de ninguna niña, de ningún adolescente, porque son los constructores de nuestro futuro. La patria los necesita, por eso destaco esta actividad que lleva a cabo el señor Defensor General de la provincia, el doctor Maximiliano Benítez, a quien agradezco que me haya invitado a participar del acto de apertura y destaco el trabajo que viene realizando desde la Defensoría General. Realmente es un trabajo comprometido. Eso es lo que necesita el país, compromiso. Las leyes están, lo acaba de decir la doctora Marisa Graham. Tenemos tratados internacionales, pactos, convenciones. La legislación nacional e internacional es realmente muy, muy importante. Pero acá lo que se necesita es compromiso y es convicción para llevar adelante la tarea que nosotros tenemos como jueces y como juezas, como integrantes de la Judicatura. Y lo dijo Francisco. Francisco, ¿qué dice respecto del rol del Poder Judicial? Dice, la organización de los pueblos, los derechos sociales, el ejercicio de la democracia merecen entonces un serio análisis. Los actores judiciales son centrales en este proceso y deben asumir con responsabilidad y entereza el rol político institucional para el cual han sido ungidos, sin olvidar nunca y por sobre todo que son seres humanos y que se deben a otros seres humanos. Desde el Poder Judicial tenemos que trabajar por nosotros y por los otros, fundamentalmente por los más pobres, por los que menos tienen, por los que más sufren, por aquellos que muchas veces no tienen más que la propia vida, la propia existencia, y lo vemos en tribunales cuando a veces no tienen ropa para venir, no tienen calzado para ponerse. A esa gente nos debemos. Y voy a terminar tal vez con una reflexión final que no es mía, sino que es de la fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la doctora Carmen Argibay, que decía, la clave es la educación. Y Florentina Gómez Miranda, una destacada dirigente política, feminista también, decía, tenemos que hacer la revolución educativa. Entonces, basta del academicismo pretencioso, al que también hace referencia el Papa Francisco cuando nos dice en la Laudato Si, de que la verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos. Eso es enciclopedismo. Una acumulación que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental, sino con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas. Por eso valoro tanto esta actividad, Maxi, este encuentro entre las personas que se puedan mirar cara a cara y que con compromiso digan la verdad. Y cómo salimos de esta crisis en la que estamos viviendo. Que tenemos que hacer la revolución educativa, una verdadera revolución. Y nosotros que tenemos el poder de hacerlo, porque para eso estamos en los poderes judiciales, somos uno de los 3 poderes del Estado,
Somos quienes tomamos las decisiones respecto de la vida de esa gente. Así que hagámoslo con el compromiso, con la convicción, con la vocación de servicio que se necesita en este momento. Si no, no estamos honrando la función para la que hemos sido ungidos, como dice Francisco. Y para terminar, recuerdo las palabras de San Francisco de Asís, donde se basa la doctrina franciscana, que dice: comencemos haciendo lo necesario, después lo posible y terminaremos haciendo lo imposible. Muchas gracias. Antes de finalizar la mesa inaugural, vamos a compartir un video que ha enviado Su Santidad el Papa Francisco con unas palabras dedicadas a esta organización. Sí. Hermanas y hermanos que participan del encuentro sobre derechos sociales en la infancia y la adolescencia. Buen día. Me alegra saberlos reunidos en la hermosa provincia de Entre Ríos para pensar, debatir sobre el tema de los niños y la pobreza. Si la pobreza es de por sí un tema inquietante en la Argentina y en la región, la magnitud de los niños que la padecen realmente adquiere un perfil dramático. Los infantes, los adolescentes son piezas débiles, las piezas más débiles del sistema social, y sufren pasivamente las consecuencias de un orden injusto y alienante cuando sucede. Me preocupa ver cómo cada vez a menudo muchos de ellos son cooptados por la droga o la trata, o el trabajo esclavo en algunos casos. Los primeros destinatarios de los derechos sociales deben ser los niños. Luego hablaremos de los ancianos, que también son primeros destinatarios. Pero hoy nos centramos en los niños. Son los primeros destinatarios de los derechos sociales. El alimento sano, suficiente, la salud, la educación, la vivienda digna, no pueden ser retaseados a los niños. No hay estrategia de desarrollo posible con una generación joven hipotecada por el abandono. Cuando la filosofía de mercado, cualquiera que sea, se transforma en un semidios al que se sujetan todas y cada una de las pautas políticas y sociales, se genera entonces una versión actual del Moloch al que se veneraba con la sangre de los chicos nacidos. Es una metáfora histórica que conviene tener siempre presente frente a los peligros de cualquier tipo de populismo liberal. Deseo que las jornadas de reflexión sean fructíferas, sean plenas, que encuentren formulaciones para beneficiar las poblaciones infantiles. El niño vulnerado no tiene tiempo para esperar programas y planes de mediano y largo plazo. No tiene tiempo, es ahora. Las respuestas deben ser tan inmediatas como las necesidades. Sean creativos, honestos, decididos. No hay tiempo que perder. Muchas gracias, rezo por ustedes y por favor les pido que lo hagan por mí. Gracias.